arrancamos así, con todo de entrada, sí, porque la semana vino tremenda, así que estamos ya con una comunicación. Esta semana, bueno, en el Senado de la Nación hubo hechos muy importantes que ahora vamos a repasar con el senador nacional Salino, el senador por la provincia de San Luis. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo está? Pablo Cufré y Cecilia Genovese los saludamos. Bien, muy bien, buenos días, ¿cómo están ustedes? Bueno, muy bien, acá arrancando el programa ya con la charla con usted. Queríamos, bueno, un poco repasar cómo fue esa jornada en el Senado, una jornada que realmente creemos que va a quedar en la historia, justamente. Nosotros el 10 de julio le habíamos dado sanción a la emergencia en discapacidad. Sí. Era ley, el Poder Ejecutivo, usando un recurso constitucional que está previsto para situaciones de excepción y que el Ejecutivo lo usa con más frecuencia de la deseada, lo vetó. Sí. Y lo que hicimos en este caso fue una insistencia que fue mayoritaria, que tuvo 62 votos, un número muy alto, tuvo 8 votos en contra y no hubo abstenciones, solo faltaron 2 senadores. Y a lo largo del debate, bueno, se ratificaron muchas de las cosas que se habían dicho el 10 de julio, el momento de la sanción, pero además se agregó a este debate la situación conocida por todo el mundo en los últimos días de posibles hechos de corrupción, de escuchas telefónicas, de situaciones que el Poder Ejecutivo no aclaró debidamente, sí, y que indudablemente sumaron en este debate porque justamente el tema en cuestión tenía que ver con contrataciones absolutamente cercanas al tema de la discapacidad. Sí. De manera que este fue un elemento que yo entiendo que también jugó mucho a la hora de que el Senado de la Nación votara mayoritariamente por la insistencia. Sí, recordemos estos números de los votos a favor de rechazar el veto y de insistir con la ley fueron muy superiores a los originales de los votos de la aprobación de esta ley. En ese sentido es lo que dice que el escándalo de las coimas de Karina Milei y todo lo que estuvimos repasando estas semanas incidió en esta ampliación del número de los votos. Exactamente, no creo que haya sido el único factor. Creo que hay un deterioro político importante del gobierno. Creo que si bien han pasado solo 2 meses de una cuestión a la otra, la cuestión electoral también influye porque el armado que la Libertad Avanza hizo en varias provincias dejó más de una situación compleja y sin aclarar. Creo que la situación económica no es buena. No se están cumpliendo las predicciones del Poder Ejecutivo y todo esto va sumando, pero me parece que un factor más pesado aún fueron estos últimos hechos que, repito, el gobierno no consigue de ninguna manera aclarar, ni siquiera salir a desmentir, ni cosa parecida. Creo que la actuación del Ejecutivo agrava esta mirada y además es un hecho de altísima sensibilidad. Sí, claro. En este caso podríamos decir la sensibilidad era la misma el 10 de julio que ahora. Esto es cierto, pero es un hecho que ha ido escalando, ha ganado notoriedad en la opinión pública. Muchos organismos, muchas asociaciones, muchas familias de personas con discapacidad han hecho un gran trabajo de difusión, de concientización sobre los legisladores, sobre la sociedad en general, y me parece que todo esto llevó a este resultado contundente. Sí, sin duda. Y un resultado, decía, histórico porque no ha habido muchos rechazos a vetos en la historia de nuestro país. Si mal no recuerdo, no sé si es el segundo o el tercero. Entonces también histórico en ese sentido. Y ahí hubo otra aprobación que tiene que ir a diputados, entiendo, que es la modificación de la ley de decretos de necesidad y urgencia, que es la otra herramienta que usa el Ejecutivo Nacional para gobernar. ¿En qué consiste esa modificación que aprobó el Senado? Sí, previamente es cierto que esto es histórico, más de 20 años hacía que no había una insistencia del Congreso, pero también es histórica la manera en la que el presidente abusa de los DNU, ¿no es cierto? Entonces, de los decretos, por eso suceden estas cosas también. Y
pero además no solo se abusa, sino que se amenaza con esto, y yo creo que es esto. Sí, el otro tema, yo tenía, en realidad son 6 proyectos que había en el Senado, yo era autor de uno de los proyectos referido a DNU. Lo que consigue es que si una de las cámaras rechaza el DNU está rechazado. Bien. Cosa que no sucede en la actualidad, con que una de las cámaras no lo consiga, ya está. Bueno, ahora no. Ahora hay además unas variantes en los plazos y en algunas otras cuestiones, pero básicamente lo que cambia respecto de la situación anterior es esto de que si una de las cámaras rechaza el DNU sería rechazado. Como muy bien decías, esto tiene media sanción y pasa a la Cámara de Diputados, que esperemos que lo convierta en ley. Bien, así perfecto. Es. Buen día, senador Pablo Cufré, lo saludo. ¿Cómo está? Buen día. Buen día. Buen día. Le quería consultar, vuelvo un poquito a la votación respecto del veto del presidente de la ley de discapacidad. Los senadores y senadoras que acompañaron al Ejecutivo, ¿dieron algún argumento que, digamos, de alguna explicación de por qué consideran que esa ley no debía salir? Mire, La Libertad Avanza tiene en su bloque 6 integrantes en este momento. Sí. El cierre de la sesión siempre corresponde al oficialismo. Independientemente del número, está como establecido que hay un derecho del oficialismo a cerrar el debate. No usó de ese derecho, el senador Atauchi no habló. De los que votaron, bueno, el senador Abdala estaba presidiendo la sesión y no habló. De los que votaron, en ese sentido solo hablaron la senadora Carmen Álvarez Rivero, sí, pro de Córdoba, sí, y el senador Poltroni. El senador Poltroni dedicó su discurso a Formosa, y la senadora Carmen Álvarez Rivero me cuesta decir qué es lo que expresó. Honestamente creo que sumó poco argumento a lo que hablamos, y sí se dedicó a consultar acerca de a insinuar que hay un complot contra el presidente, una idea destituyente, a lo cual después cuando me tocó hablar traté de aclarar que esa situación, esa pregunta no la tenía que formular en el Senado de la Nación, sino en algún otro lugar donde parece que se está cocinando este estofado, ¿no es cierto? No es el problema, no está en el Congreso de la Nación, por lo menos del lado del Senado. Por la supuesto. presidencia de diputados también parece ser un elemento que está cuestionado, pero no, en realidad, volviendo al origen de la pregunta, no hubo ninguna argumentación, ni siquiera se volvió a recurrir a lo fiscal como un elemento de que este costo fiscal fuera inusitado o destruyera el superávit fiscal o demás. Honestamente no se escucharon argumentos, los argumentos se sumaron en el sentido de la aprobación. Claro, eso tenía entendido, pero quería confirmar, porque efectivamente los senadores, en este caso, representan a las provincias, y en el caso de San Luis tenemos nuestros 3 senadores, como todas las provincias, y bueno, nada, que saber qué dicen, qué opinan, por cómo argumentan, pero entiendo que no ni siquiera eso, por eso era la pregunta. No tuvimos ninguna argumentación en ese sentido. Bien, y en la trastienda, en el post, digamos, ¿usted ha tenido posibilidad de conversar con el senador Abdala o con la senadora Arrascaeta acerca de estos temas? Mire, nosotros conversamos siempre, porque hay que decir la verdad, tengo una relación absolutamente normal con el senador Abdala y con la senadora Arrascaeta. Compartimos la antesala de la sesión, y si tenemos algún tema que consultarnos, nos consultamos. Ellos pertenecen al oficialismo y esto hay que comprenderlo. ¿Sí? O sea, estamos hablando de senadores del oficialismo. Justamente yo lo que dije es que esto es cierto, funciona así, ha pasado, pasa. Dije 62-8, la votación fue 63-7. Sí. Perdón, me corrijo, porque la senadora Pedia se levantó, una senadora de La Libertad Avanza estuvo ausente al momento de la votación, perdón. Sí. Pero para ser preciso, no me sonaba el 8, por eso busqué acá unos papeles y fue 63-7, perdón. Bien, hecha la aclaración. Respecto de Abdala y Arrascaeta, yo creo que
que hay una situación en general de los legisladores de la Libertad Avanza que, a mi entender, y esto lo digo porque lo dije en el recinto, deberían a esta altura tomar otra posición respecto de los hechos de dominio público, respecto de las situaciones, porque uno comprende que legisladores del oficialismo deben acompañar las iniciativas del gobierno. Esto funciona así y sucedió en todos los momentos, pero me parece que empiezan a aparecer situaciones donde tal vez no en el momento de la votación, previamente los legisladores del oficialismo, de la Libertad Avanza, deberían pedir otro tipo de aclaración y deberían tener otro tipo de intervención, porque acá no estamos hablando de lujos, de excentricidades, de situaciones que tienden a favorecer a un sector y perjudicar a otro, y ni tampoco destruir el superávit. Me parece que cuando estamos hablando de uno de los grupos más vulnerables de la sociedad, entonces me parece que cabría acá tener otro tipo de consideración más allá del espacio político al que uno pertenezca y de la situación en que se encuentre. Hay muchas personas con discapacidad en San Luis. Yo me reuní con muchas de ellas, con agrupaciones, con organizaciones, con familiares, con los mismos, con las mismas personas con discapacidad, y hay un clamor muy fuerte que seguramente a ellos también les habrá llegado. Seguro. Me parece que está llegando en la Argentina el momento de emitir otro tipo de respuesta. En ese sentido, lo llevo un poco más al campo de la política en general. Bueno, vienen las elecciones el próximo 26 de octubre, las elecciones nacionales, y se ha visto en el oficialismo nacional la intención de buscar candidatos y candidatas que el Gato Fernández los definió como levantamanos, o sea que no necesitaran tener que justificar nada, simplemente votar o no votar según las órdenes justamente del Ejecutivo. ¿Cuál es su lectura de política, digamos, y digamos social y de la democracia respecto de esta modalidad del oficialismo? Mire, por eso le decía, yo entiendo cuál es la función de un legislador del oficialismo. En principio uno debe acompañar las políticas del gobierno porque se supone un equipo de gobierno y los legisladores forman un poco parte de eso. Ahora, también creo que hay que atender otras cuestiones y creo sí, comparto absolutamente lo que dice el Gato, tal es así que esto es notorio porque se puede ver que no hay una difusión de los nombres de los candidatos, de su trayectoria, de qué es lo que pueden llegar a ser, sino que lo único que se dice es que van a pintar de violeta no sé cuántas cosas. A mí me parece que habría que tener otra entidad. La verdad que yo tengo una satisfacción importante de haber dicho cosas en mi campaña del 23 y que cada uno de los votos que llevo en estos casi 2 años de gestión son contestes, son acordes a aquello que prometí y que dije. Inclusive voy a tener que seguir siendo coherente porque va a venir la reforma previsional y van a intentar subir la edad jubilatoria y voy a estar en contra y me voy a oponer, tal cual lo prometí. Bien. Y me parece que lo bueno de esta campaña es que esto es lo que se puede hacer, lo que el periodismo puede hacer, lo que los candidatos deben hacer, porque está muy claro. Bueno, está la ley de financiamiento universitario. ¿Usted qué va a hacer? Claro, exacto. Morinigo, legislador del pollismo mileísmo, ¿qué va a hacer? Es legislador provincial, pero ¿va a votar diputados que voten en contra de la ley de financiamiento universitario? Esto es lo que vamos a hacer. ¿Seguro? De los jubilados, de los discapacitados, de las provincias. En el 23 podríamos hablar de una situación un tanto confusa, un cambio, una elección presidencial. Acá es todo más claro. Seguro. Acá ya sabemos lo que hizo cada uno. Arancibia Rodríguez es suplente de Claudio Poggi en la Cámara. Cuando Poggi va de gobernador, Arancibia Rodríguez va de legislador y votó todo lo que propuso Milei, absolutamente todo. Se puso en primera fila de la combi de los héroes que fue a comer asado a Olivos. Sí. Entonces ahora hay que preguntarle a los legisladores, mire, acá está, financiamiento universitario. Es muy probable que el presidente lo vaya a vetar y que inclusive se traslade hasta diciembre su tratamiento, o sea, con la nueva composición. ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es la actitud que van a tomar? Yo recibo en Buenos Aires mucha gente del CONICET y hablamos y realmente venden el CONICET y piden
quieren que nosotros acompañemos. Nosotros acompañamos. Los becarios del CONICET de San Luis, ¿qué van a hacer? ¿Van a votar legisladores que le voten a favor de la destrucción del CONICET? Yo estuve en el INTI de Villa Mercedes hace unos días y hablé con quienes están ahí y agradecieron la defensa que nosotros hacemos del INTI, por ejemplo. Podría suceder con el INTA, con el Banco de Datos Genéticos, con la Marina Mercante, con la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. ¿Qué es lo que van a hacer los candidatos? ¿Cuál es la postura que van a tomar? En temas bien concretos. Bien concretos, sí. Porque yo puedo poner a una persona que tiene aspiraciones en Villa Mercedes de llegar a ser la intendenta, puedo poner, pero primero tiene que ser legislador nacional. Primero hay que ser legislador nacional y hay que decir con claridad sobre estos temas, porque no hay que expedirse sobre otras situaciones abstractas ni demás. Acá lo que define la cuestión es la posición que cada uno va a tener en esto. Nosotros podemos exhibir la posición de Zabala Chacur, podemos exhibir la posición del Pipi Ali a lo largo, tomemos estos 2 años, de absoluta coherencia y de absoluta defensa de los sectores más vulnerables. Ellos no pueden hacerlo. Y además a quienes ponen no se comprometen en este sentido. Exactamente, clarísimo. Hablando de coherencia, justamente, y qué tiene que ver con todo esto que venía enumerando, hubo un proyecto que usted presentó hace ya más de un año que pedía conocer los datos del acuerdo con el Fondo Monetario, y en esta semana se conoció un fallo del Poder Judicial que exige al Poder Ejecutivo dar a conocer esos datos clave que tienen que ver con esto, ¿no? Con la reforma jubilatoria, con la reforma laboral, con los recortes en distintas áreas para justamente cumplir con ese acuerdo. ¿Cómo ve esto de más de un año esperando que den a conocer información que debería ser pública porque nos afecta a todos? Es exactamente, le agradezco que rescate la iniciativa legislativa que presenté, porque a veces uno siente que hace cosas que, bueno, no damos abasto a divulgar todo, y estas votaciones son más resonantes, pero trabajamos bastante en alguna otra cuestión, y este era un proyecto muy importante en su momento, porque pretendía conocer los términos del acuerdo, que además lo importante a hoy es que se han agravado. Es decir, aquellos que prometimos, que prometieron que íbamos a cumplir con el fondo, han pedido más y han comprometido mucho más. Y además, digamos, esto lo pedimos para darle entidad institucional, pero de las declaraciones de los funcionarios se desprende que van, por ejemplo, por la reforma previsional. Y la reforma previsional incluye, entre otras cosas, 70 años para jubilarse para los hombres y 70 para las mujeres. O sea, pretenden aumentar la edad y además igualar. En el caso de las mujeres serían 10 años, en el caso de los hombres 5 años. Si además no han querido dar el 7,2% de aumento y llevar el bono de 70.000 pesos a 110.000, hoy el bono tendría que valer 170.000 pesos, ajustado por el índice de precios al consumidor. Y ni siquiera que quisieron llevarlo a 110.000. Imaginemos en esos términos del acuerdo y en lo que ellos proponen, lo que sería lo que va a ser la reforma previsional. Sí, sin duda. Senador, le agradecemos muchísimo esta comunicación con La Mañana de Miravoz, y por supuesto seguiremos atentamente el desarrollo de todas las iniciativas que surjan en el Senado, así que muchas gracias. No, el agradecido soy yo, poder hablar con San Luis, poder hablar con la gente, poder transmitir a cada uno de los sectores qué es lo que estamos haciendo, porque considero que además esa es una obligación que ustedes me ayudan a cumplir. Bien, buenísimo. Muchas gracias, que tenga buen día. No, gracias a ustedes, buenos días. Miravoz, 10 años dándole un enfoque diferente a la información.